Pues yo soy Amaya Pérez Orozco y estoy activa en movimientos sociales, sobre todo en el movimiento feminista, intentando como hacer una crítica sistémica al mundo que vivimos desde el feminismo, pero entrando en diálogo con otras perspectivas críticas, ¿no? Pues desde ecologismo, anticapitalismo, decolonialismo, etc. Bueno, yo creo que tener un lenguaje distinto que nos permita nombrar mundos posibles diferentes es imprescindible para poder ir construyendo esos otros mundos. Es decir, que es necesario crear pensamiento que nos permita analizar el mundo desde otro sitio y eso, ir nombrando otras realidades posibles, al mismo tiempo que todo ese pensamiento se tiene que alimentar de las prácticas que vamos poniendo en marcha. Entonces, como que tiene que haber una relación de retroalimentación entre el discurso, en un discurso que rompa con el corsé habitual y en concreto en lo que a mí me toca más con el corsé economicista, para poder ir construyendo una sociedad que ponga otra cosa en el centro, ¿no? O sea, que cambie eso que decimos de la lógica del beneficio por poner la vida del común en el centro. Entonces creo que es imprescindible poder hacer otros análisis y otros discursos para poner en marcha otras prácticas y viceversa, que desde esas prácticas tenemos que replantear todos nuestros discursos, nuestro lenguaje, nuestra interpretación, nuestra crítica radical, ¿no? Bueno, yo junto con otras compañeras que conformábamos en su momento una cooperativa que se llamaba En Fuga, Espacio Feminista de Creación de Pensamiento, que surgía precisamente de esta idea de que es necesario crear un pensamiento feminista para poder construir el mundo desde los feminismos. Fuimos parte del equipo que preparó la parte más teórica inicial del plan, en la cual nuestra labor era como mostrar los discursos, posicionamientos feministas respecto a distintos temas para que luego allá la propia gente de Guipúzcoa se posicionara políticamente, ¿no? Entonces, como poder ver por dónde están también los disensos, las apuestas, las confluencias, para tener un posicionamiento político propio. Entonces, esta fue nuestra parte de participación en el plan. Y luego el plan ya se aterrizó, se definió en concreto y se aterrizó en medidas, etcétera, desde allí. Pues como supongo que habrá comentado Laura, para nosotras la clave era que como que entrar por la óptica de la igualdad te lleva, digamos, a dos sitios. Por un lado, a ver que la igualdad es imposible en el marco del sistema actual, con lo cual la búsqueda de la igualdad de género, digamos, la lucha contra el heteropatriarcado obliga a hacer un cuestionamiento de raíz del conjunto del sistema socioeconómico. Y por otro lado, que la igualdad no es un elemento aparte, sino que la igualdad es una óptica para cuestionar, o sea, la crítica feminista, más que la igualdad, es una óptica para cuestionar el conjunto del sistema. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el plan en concreto, nosotras decíamos que más que un plan de igualdad, estábamos haciendo un plan de gobierno. Es decir, que cuando tú entras desde una óptica feminista, no puedes limitarte a un conjunto sectorial de medidas, sino que es que haces una crítica desde otro lugar a todo. Y entonces planteas políticas sociales, políticas económicas, de vivienda, de urbanismo, de movilidad, de todo, no solo políticas de igualdad. Entonces creo que el mayor reto de las políticas de igualdad es precisamente esta, que en sí mismas deben desaparecer, o sea, tienden a desaparecer, porque es más bien una óptica desde la que hacer un planteamiento diferente del conjunto de la política, el conjunto de lo político. Hombre, yo quiero pensar que sí. O sea, creo que no solo por el tema de la crisis del régimen del 78, que sería como la especificidad del Estado español, sino que en un sentido más amplio el sistema está en profunda crisis, ¿no? Lo que llamamos una crisis multidimensional, una crisis sistémica, lo cual implica que el sistema en sí se está transformando, como hay compañeras y compañeros que dicen que estamos ya viviendo el tránsito. Entonces, no es solo la crisis del régimen del 78, sino una crisis en un sentido más amplio que implica que el mundo ya está cambiando, que ya estamos en tránsito y que entonces la pregunta es ¿hacia dónde cambiamos? Si no politizamos este proceso de tránsito y si no democratizamos el debate sobre hacia dónde queremos transitar, vamos, digamos, abocadas al desastre. Entonces, hay una oportunidad, pero sobre todo es que es como un momento que no podemos dejar escapar, lo leamos en términos de oportunidad o no. Eso, creo, a mi juicio, que no significa que la única manera de intentar atrapar el momento, politizarlo, democratizarlo, sea a través de la política formal y de las instituciones. Creo que hay distintas formas de intervención política, en un sentido amplio de la política, que son imprescindibles. Entonces, creo que es una oportunidad, pero sobre todo que no nos queda otra.
yo lo que comentaba antes en la intervención, a mi juicio como que las tareas urgentes son tres, ¿no? O sea, por un lado lo que estaba diciendo de politizar y de democratizar el debate sobre hacia dónde vamos como conjunto social. En segundo lugar, intentar construir un horizonte compartido de tránsito, lo que podríamos llamar una utopía compartida, una noción colectiva de buen vivir. Y en tercer lugar, intentar posicionar el camino hacia ese buen vivir como un camino que pase por un cuestionamiento sistémico, radical, en la línea, a mi juicio, del decrecimiento que podríamos llamar ecofeminista o así. O sea, lo podemos dar distintos nombres, pero como una noción de crítica de raíz y radical al sistema. Esos serían como los grandes objetivos en los cuales tenemos que confluir desde dentro de las instituciones legitimadas como depositarias de la política y desde fuera de esas instituciones. No sé, creo que la labor de quienes estamos, o de los movimientos que están fuera de esas instituciones legitimadas, tiene que ser una labor de vigilancia, en parte, de alimentar el debate desde dentro de las instituciones, de crítica constructiva y de aportes y de propuestas, pero sí manteniendo, creo, cierto nivel de independencia, lo cual no quiere decir que haya gente concreta que cruce, porque vamos a estar constantemente cruzando el dentro y el fuera de esas instituciones de la política formal, pero que los movimientos como tal se tienen que mantener, a mi juicio, y la experiencia de Ecuador que nos comentaba la compañera Judith, como que parece que lo deja claro, se tienen que mantener con cierto nivel de independencia y capacidad de crítica constructiva. Eso sí, constructiva, porque creo que también a veces nos cuesta o nos subsumimos por completo en el mundo de lo institucional o tenemos una posición como muy de oposición frontal. Entonces, más bien buscar como vías de retroalimentación, por decirlo de alguna manera, pero entendiendo que son espacios distintos, con ritmos diferentes y que no se puede, sobre todo, subsumir el conjunto de movimientos sociales dentro de las instituciones. Yo antes comentaba que creo que es imprescindible poner en marcha ahora mismo políticas o medidas, en un sentido más amplio que políticas, pero también en concreto políticas de transición, en el sentido que nacen desde dentro del propio sistema, pero al mismo tiempo van sentando las bases de una transformación sistémica estructural. Entonces planteaba distintas preguntas que podríamos hacer para distinguir una política de transición de un mero parche que simplemente perpetúa lo que ya hay, ¿no? Y una de esas preguntas tiene que ver con si estamos avanzando en la construcción de una responsabilidad colectiva en la sostenibilidad de la vida, en una responsabilidad común y compartida en poner las condiciones de posibilidad del buen vivir, ¿no? De vivir una vida que merezca ser vivida. Y que esto exige dos cosas. Una, incidir en el ámbito que normalmente incidimos, en el ámbito de los mercados, del estado del bienestar, en la línea, por un lado, de poner lo público al servicio de la ciudadanía en lugar del servicio de los mercados, y en la línea de quitar poder a los mercados capitalistas, pero que hay otra vía de acción que es imprescindible y que muchas veces se deja de lado, entre otras cosas, porque no tenemos, yo creo, todavía propuestas suficientes para incidir ahí, que es incidir en la parte invisibilizada del iceberg, que solemos decir, incidir en lo que podríamos llamar cuidados, ¿no? En el conjunto de trabajos que sostienen la vida. Entonces, en esta línea tenemos creo que no tenemos ni siquiera claras cuáles son las apuestas políticas. A veces hablamos de democratizar los hogares, a veces de socializar los cuidados, todo eso tenemos que debatirlo más y es imprescindible, pero sobre todo que lo que hagamos de incidir ahí sea para sacar la responsabilidad que ahora mismo está metida en las casas y puesta en manos de las mujeres de sostener la vida en el marco de un sistema que la ataca. La responsabilidad de sostener la vida no puede ser una responsabilidad de los hogares ni de las mujeres, sino que tiene que estar desprivatizada y desfeminizada en el terreno de lo común, y que ese es el elemento clave e implica incidir en las casas, en los hogares, en ese ámbito de la intimidad, de la privacidad que normalmente no queremos ver y no queremos tocar también desde posiciones críticas, ¿no? Porque parece que es el ámbito de la libertad individual o el ámbito donde no nos podemos meter. Entonces, que hay que hacer una incidencia fuerte ahí para ponerlo en el terreno de lo colectivo y de lo político y de lo que discutimos y de lo que negociamos y repartimos, ¿no? Entonces, incluso esta idea de los cuidados, en ese sentido, nos daría, a mi juicio, el sentido último de la apuesta política, que no es solo defender los comunes, no es generar empleo, no es dar unos ingresos, sino que es construir una responsabilidad común en sostener una vida que merezca ser vivida. Ese es el sentido último de la política y eso es lo que plantean los feminismos cuando hablan de sacar los cuidados de las casas, que esa responsabilidad que ahora está ahí metida salga fuera.